Esta madre se atrevió a hacer una prueba de ADN a su hija adoptiva. No creerás lo que descubrió. La historia que les traigo el día de hoy es realmente sorprendente, pues nadie se esperaba que esta madre descubriera algo realmente sorprendente al realizarle una prueba de ADN a su pequeña, a quien recientemente había adoptado. Lo que descubrió dejó a más de uno con la boca abierta. No podrás creer lo que pasó después. Quedarás totalmente impactado. El proceso de adopción muchas veces es engorroso y muy difícil, sin hablar de todo el proceso que tienen que pasar los nuevos padres y los pequeños. Pues los pequeños deben entender su nueva situación y adaptarse a nuevas personas y espacios. Y los padres deben aceptar en sus vidas a un nuevo ser que será parte de su familia a partir de aquel momento. Pero, ¿qué se sabe de estos pequeños sobre su vida pasada? Esto fue lo que sucedió con Katherine, una mujer quien adoptó a la pequeña Liana de tan solo 4 años, sin saber absolutamente nada de su pasado. Tiempo después, decide hacer una extraña investigación que la dejó completamente paralizada. Liana llegó a la familia como caída del cielo, pues Katherine acababa de enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida, la pérdida de su tan esperado bebé, el cual era la ilusión de sus padres y la adoración de la familia entera. Pero al tener un terrible accidente de un momento a otro, todo cambió, pues la vida de madre e hijo corrió peligro, y desesperado, el esposo prefirió salvar a su amada, pensando que en algún otro momento podían volver a concebir sin imaginar lo equivocado que estaba, pues Katherine quedó muy mal después de aquella situación y los doctores le informaron con mucha tristeza que ella, lamentablemente, no podría volver a tener un pequeño nunca más. La mujer pasó por muchos meses de recuperación debido a las terribles secuelas que había dejado aquel accidente, pero su corazón no podía sanar después de todo aquello, hasta que conoció a la pequeña Liana por casualidades de la vida, pues la pequeña había sido llevada a su control anual al mismo hospital en donde se atendía la mujer, y cuando esta pequeña la vio, corrió hacia ella y la llamó mamá. Aquello era realmente impactante, pues para empezar la pequeña parecía tener descendencia asiática y Katherine era más bien rubia. Pero la pequeña parecía saber la verdad. Aquella mujer sería su mamá, y ella la había escogido. Pues tiempo después, Katherine no había podido dormir durante semanas después de aquel encuentro, así que después de hablarlo mucho con su esposo decidió hacer unas cuantas averiguaciones y por fin dio con el paradero de la pequeña, quien efectivamente pertenecía a un orfanato de la ciudad. Katherine comenzó a frecuentarla y con el tiempo lo supo. Aquella pequeña sería su hija, pues la conexión fue inmediata y ayudó de manera notoria en la actitud de Katherine, quien cada día que iba a visitarla lucía mucho más sonriente y decidida a adoptarla, sin imaginar que tiempo después, junto a aquella pequeña, vendrían muchas más sorpresas. Con el tiempo hicieron todos los papeleos y sin saber nada del pasado de la pequeña, la adoptaron, abriéndole las puertas de su hogar y enseñándole cada una de las cosas de la vida, entre ellas el amor, pues ella realmente no sabía sobre eso, ya que había sido muy pequeña cuando había llegado al orfanato. La adaptación fue muy rápida y pronto ya se encontraba yendo a la escuela. Fue ahí donde empezó todo, pues cuando Liana ingresó no conocía a nadie y su actitud cambió, pues ella se volvió muy tímida y no solía socializar con absolutamente nadie. La verdad es que todo aquello fue un problema para sus padres, pues constantemente los llamaban de la escuela para conversar sobre su falta de adaptación. Pero esto era algo que ellos no se explicaban, pues en casa la pequeña solía ser muy comunicativa y feliz, pero en aquel lugar era diferente. Pero un día la pequeña sorprendió a todos dejando a sus maestros completamente paralizados, pues una nueva alumna ingresó al lugar y Liana formó vínculos demasiado rápido. Las dos pequeñas eran demasiado parecidas y solían actuar de la misma manera.
No solían comunicarse con nadie, pero entre ellas parecían entenderse. Todo aquello sorprendió a todos, pues nadie se explicaba cómo de repente la actitud de la pequeña había cambiado y lo parecida que estas dos niñas eran. Aquello también extrañó a la pareja, quienes pidieron conocer a los padres de la pequeña, que eran tan idéntica a la suya. Fue ahí cuando la verdad los dejó completamente paralizados, pues cuando les presentaron a los padres de Dana, se dieron con la sorpresa de que ella también era adoptada. Aquello era algo muy raro. El parecido entre las dos desconcertaba a más de uno, así que tras pensarlo mucho, Catherine decidió hacerle una extraña proposición a los padres de aquella pequeña. Ella quería sacarles una prueba de ADN. Los padres de Dana no se mostraron de acuerdo con tal idea en su primer momento, pues a la madre le parecía una completa locura, pues las posibilidades de que aquellas dos pequeñas fueran familia eran casi nulas, pues ellos habían adoptado a la pequeña en la ciudad natal en China, y hace muy poco tiempo habían podido traerla a su país debido a todos los papeleos. Pero Catherine estaba determinada a hacerlo así, que de esta manera lo hizo, sí. Hizo todo lo que estuvo en sus manos para convencerlos, pues algo dentro de su corazón de madre le decía que aquella podía ser la hermana de su hija, y si podía darle la oportunidad de reencontrarse con alguien de su familia, ella lo haría. Finalmente la mujer logró convencer a los padres de Dana que todo aquello no afectaría en absolutamente nada a su hija, y accedieron a sacarle aquella prueba. Así que el día en que los resultados se encontraban listos, llevaron a las dos pequeñas al lugar y recibieron la noticia de parte del médico encargado, quien determinó que definitivamente eran hermanas. Aquello era completamente increíble, pues el destino las había juntado porque las quería de nuevo unidas, y ellas inmediatamente se habían reconocido a pesar de todo aquel tiempo en el que se habían encontrado separadas. Después de todo aquello, las madres comenzaron a averiguar un poco sobre el pasado de las dos pequeñas y finalmente se pudo descubrir que sus padres, quienes eran originarios de China, habían fallecido hace mucho tiempo de un terrible virus y habían dejado a sus pequeñas al cuidado de su abuela, quien lamentablemente no había tenido para la manutención de sus dos nietas y había tenido que entregar a la más pequeña a un orfanato, y aunque había luchado contra todas sus fuerzas para poder quedarse con la mayor de ellas, la edad no se lo había permitido y al cabo de un año la mujer había fallecido, dejando a la otra pequeña deambulando por las calles de China, en donde tiempo después fue recogida e internada en un orfanato. Fue por eso que las dos pequeñas no se habían reconocido a primera vista, pues se habían separado desde muy pequeñas, pero los lazos sanguíneos y amor que se tuvieron alguna vez como hermanas las había unido, dejando en claro que muchas veces el destino puede llevarte en diferentes direcciones, pero la familia siempre volverá a estar junta, pase lo que pase. Queridos amigos, gracias por tu visita. Recuerda que subimos historias todas las semanas. Te envío un fuerte abrazo y hasta la próxima.